Camino hacia la verdad. Estudios bíblicos. Buscando la verdad, a la luz de la palabra de Dios, la historia y la arqueología. Sanidad. Del griego. Yasis, G 2392, curación, sanidad relacionado con yaomai, sanar, eliatros, médico. Se usa en forma plural en Lucas 13, 32, en Hechos 4, 22, sanidad. Es algo muy importante analizar la palabra de Dios. Hay cuantos temas bíblicos, hermanos, muy importantes. Hay un tema bíblico que casi no se toca mucho. Claro, en el mundo pentecostal sí lo tocan bastante. Pero es el tema de la sanidad. Mucha gente se siente defraudada porque han visto mucho show en los altares. Entonces hay gente, hermanos, que prefieren refugiarse en determinados textos bíblicos, decir, no, ya no hay sanidad divina. Lo que ocurre en esos altares es puro show. Y entonces la fe de muchos se ha enfriado. Hay una pregunta que siempre me recuerda a mí que el Mesías le hizo a los apóstoles: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La verdad que muchos han perdido la fe por esa clase de espectáculos y esa clase de actitud de muchos religiosos que dicen tener una unción especial de parte de Dios, pero que a la hora no se ve lo que en verdad debería ser. Vemos nosotros que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de los apóstoles fue un ministerio muy activo, con señales, milagros y prodigios. Entonces muchos vienen y dicen, no, pues eso solamente fue para aquel tiempo, porque la iglesia tenía que formarse. No podemos entrar en esa mentalidad. Yo en lo personal no puedo entrar en esa mentalidad, porque la iglesia todo el tiempo necesita. No solamente necesitó en el primer siglo, seguimos necesitando, más en este tiempo, hermanos, que ha habido una apostasía terrible. Mucha gente, hermanos, ha hecho una mezcla de doctrinas terribles. Por eso la fe de muchos se ha ido perdiendo. Pero hay que recordar algo muy importante. Como cristianos nosotros, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahí es donde tenemos que preocuparnos nosotros. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿estaré agradando a Dios yo? Y eso es muy importante. Bueno, quiero, hermanos, hacer un análisis de este tema sobre la sanidad. Para mí es algo importante tocar todos los temas bíblicos necesarios. Y cada quien pues tiene su creencia. Pero yo sé que las personas con las cuales yo dialogo, hay diferentes creencias, y yo respeto eso. Cada quien pues es libre de creer lo que quiere. De todos modos, cada quien le va a dar cuenta a Dios. Aquí muchos enseñan que dicen que no le van a dar cuenta a Dios. Pero sí, la Biblia a mí me enseña que un día tenemos que comparecer ante el trono de Dios y hermanos, pues darle cuenta a Él ahí. Es cierto que no nos hagamos los chanchitos, como dice alguien por ahí. Tenemos nosotros que estar alerta con la palabra de Dios. Estar de acuerdo con la palabra de Dios, armonizar con la palabra, así como la palabra de Dios armoniza, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y nosotros como cristianos debemos de armonizar con la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita para que nosotros la acomodemos en nuestras vidas. La palabra de Dios está ahí para que nosotros acomodemos nuestras vidas a la palabra de Dios y armonicemos con ella. Yo quiero leer aquí un texto bíblico de 1 Corintios capítulo 12. Verso 1 al verso 12. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Punto muy importante. Sabed que cuando erais paganos de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Tremendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no las necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Como les decía anteriormente, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio apostólico fue muy respaldado por señales, prodigios, sanidades, milagros. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo realizó muchas sanidades. Los ciegos miraban, los sordos oían, los cojos recibían sus piernas, los mancos sus manos, los brazos, los paralíticos caminaban. Los muertos resucitaban. Tremendos milagros. Ahora bien, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corintios. Ellos eran muy bendecidos por lo que escribe el apóstol Pablo con dones espirituales, pero habían hecho una confusión terrible. Entonces el apóstol Pablo les escribe acerca de este tema, de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Tenían ellos que estar enterados que habían dones del Espíritu, pero que no en todos iban a obrar de la misma manera. Eso es lo que trata el apóstol Pablo enfocar en este tema. Por eso dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos maestros? ¿Acaso todos obradores de milagro? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Y este es un punto muy importante que si lo desconocemos, puede llevarnos a confusión. Por eso usted va a ver muchas personas desanimadas. Que dicen, no, pero es que yo no creo en eso porque yo he orado muchas veces y no pasa nada.
Sin embargo, hay personas que han orado por otras personas y han visto el resultado. Y dicen, yo creo, porque yo he orado y he visto los resultados. Las personas por las cuales he orado han recibido sanidad. Entonces aquí podemos notar nosotros que no todos, aunque oren fervientemente y en que clamen a Dios misericordia, no todos van a tener esa capacidad de poderle llevar sanidad a otra persona. Eso es algo muy importante de notarlo, no podemos pasarlo por alto. Entonces, por eso nosotros desde un principio, hermanos, cuando llegamos al cristianismo, es lástima que caemos a veces en manos de troglobitas, de líderes religiosos que ignoran muchos temas de la palabra de Dios. Se saben de memoria el tema del diezmo, el tema del rapto secreto, el tema de la inmortalidad, pero no se saben otros temas muy importantes, hermanos, que son muy necesarios en el cristianismo. Por esto, el de la sanidad divina se ha hecho un disparate terrible en algunas religiones, pues han abusado de ese tema. Algo otros pues dicen, no, yo miro el ejemplo de esa secta y ahí hablan de sanidad, pero no ocurre nada. Ahí estuve viendo una persona enferma y nunca le pasó nada. Nunca recibió sanidad, nunca pasó nada en esa persona. ¿Por qué sería? Pueden suceder dos cosas. Una, que el orador no tenga el don, no tenga la unción, ni siquiera haya recibido el Espíritu Santo, porque de repente no se bautizó correctamente. Hay que recordar que tiene que haber un bautismo correcto. Por eso el apóstol Pedro les dijo a los judíos en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo en Lucas 24, 46 y 47, él dijo muy claro, así estaba escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase los muertos el tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Una predicación no puede ser en otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la palabra salvación significa salud. Esto es algo muy importante, salud, libertad, liberación, y es muy amplio esa palabra de salvación. Entonces, solamente es en Jesucristo. Usted no puede venir con otro nombre y proclamando sanidad. No, ahí es otro cuento, es otra historia. Tenemos que cuadrar con la santa palabra de Dios. Tenemos que estar en armonía con la palabra de Dios. Entonces, conociendo, hermanos, que son dones, y hay diversidad de dones, como dice el apóstol Pablo, hay don de milagros, hay don de fe, don de sanidad. En el campo de la sanidad, puede necesitar el don de milagros, el don de sanidad, el don de la fe. Esto es algo muy importante. Porque si hay un caso que necesite un milagro, por ejemplo, la resurrección de un muerto, la restauración de un cuerpo que esté paralítico, ahí necesita un milagro. Algo que sea imposible de realizar. Que solamente se sabe que ahí solamente Dios puede intervenir. Bueno, cuando hablamos, hermanos, de sanidad divina, de milagros, vemos que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio realizó muchas sanidades, diversas enfermedades fueron sanadas, sordos, mudos, ciegos, recibieron esos milagros y es necesario, hermanos, los dones de sanidad. Mientras la iglesia esté en su cuerpo de carne, siempre va a sufrir de enfermedades, mientras el cristiano esté en este cuerpo. Ahora, cuando ya el cristiano sea transformado, hermanos, a cuerpo inmortal, incorruptible, ya no va a sufrir este tipo de enfermedades. Los apóstoles también realizaron sanidades. Ahora bien, surge un interrogante muy importante. Hay muchas personas, hermanos, que de un tiro o de sin darle mucho rodeo, muchas vueltas al tema, dicen, no, ya no hay sanidades,
Porque el apóstol Pablo dice que los dones iban a terminar. Y ahí lo cortan. No, pues yo no creo en la sanidad porque ya eso ya solo fue para el tiempo de los apóstoles. ¿Quién les ha dicho que solo fue para el tiempo de los apóstoles? No, que eso solamente fue para los apóstoles. Eso es lo que muchos me han dicho a mí, que eso solo fue para los apóstoles. Ah, pero cuando yo analizo, investigo, me doy cuenta que hubieron personas que no eran apóstoles, sin embargo fueron usadas con grandes milagros. O sea, realizaron grandes maravillas, grandes señales, milagros. El Espíritu de Dios obrando en ellos. Entonces vemos que no solo eran los apóstoles. Ahora bien, la Biblia nos explica a nosotros por qué puede darse el caso de que no ocurran sanidades, no ocurran milagros. Y eso lo podemos ver nosotros en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 53 al 58. En el ministerio del Mesías sucedió algo que queda registrado en la historia bíblica o en la historia del cristianismo, en los evangelios. Entonces vemos aquí, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga. De manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso es lo único que puede impedir que Dios obre a través de las personas. La incredulidad. La incredulidad. La incredulidad, hermano, es lo contrario de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y es muy importante en la vida del cristiano. Si un cristiano, hermanos, duda en su corazón, ese cristiano tiene problemas delante de Dios. Y tiene que buscar resolver sus problemas delante de Dios. Ponerse de acuerdo con Dios, de alguna manera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el detalle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que por la incredulidad de aquella gente, el Señor no pudo hacer muchos milagros ahí. Ven que hasta el Hijo de Dios se vio imposibilitado ahí por la incredulidad de esa gente. Por eso no hizo muchos milagros ahí. El Mesías dijo en cierta ocasión, hablando con los discípulos, al que cree, todo le es posible. Al que cree, hay que creer. No dudando. Dice que todo lo que pidieras, no dudando, será hecho. Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle muy importante. En el mundo religioso hacen mucho uso de lo que llaman el testimonio. Usted va a ver en todos los shows ahí que salen y comienzan a contar testimonios. No, pues yo tenía tal cosa y oraron por mí y el Señor obró en mi vida. Muchos dicen, no, ya en estos años, pues no, ya no hay sanidades porque eso solamente era para aquel tiempo, porque es que la iglesia necesitaba crecer. Hermanos, estamos en un tiempo ahora. Alguien me podría decir, no, pero ya lo perfecto ya vino. No, lo perfecto no ha venido. Estamos en un tiempo que necesitamos todavía que Dios obre en nuestras vidas. Que Dios nos use con el tema de la sanidad. Ahora bien, surge un problema
en las mentes religiosas. Lo primero que piensan cuando oyen que alguien ora por un enfermo y se sana, y dicen, si es en verdad Dios lo usara, ¿por qué no se va para los hospitales? Esa no es la voluntad de Dios. En el tiempo de Elías, como dice el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de Elías había muchas viudas. Sin embargo, Elías solo fue enviado a una viuda, la viuda de Sarepta. En el tiempo de Eliseo, dice el Mesías también, que había muchos leprosos. Sin embargo, solamente un leproso fue sanado, fue Naamán. Entonces, damos cuenta ahí nosotros que el asunto de la sanidad divina no es voluntad del hombre, sino que es de Dios. El hombre solo sirve de un medio para que Dios obre los milagros. Cualquiera puede decir, pues Jesús hacía muchos milagros. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, dijo que por el dedo de Dios, el Mesías testificó que era Dios el que hacía los milagros por medio de Él. Entonces vemos nosotros que el Espíritu de Dios era que obraba por medio del Mesías. El apóstol Pedro, hermanos, en el día de Pentecostés, cuando tiene que predicarle a aquella cantidad de judíos, y les dice, varón aprobado por las señales y milagros que Dios hizo por medio de él. O sea que fue Dios obrando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto les cuesta a muchos entenderlo, pero la Biblia es clara en ese tema ahí. En cierta ocasión le dijo Felipe a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, ¿no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no, creed por las mismas obras. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que estaba en nuestro Señor Jesucristo, que vino a Él el día que fue bautizado, y eso lo digo así porque todo el mundo sabe ese tema, cuando el Mesías fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y posó sobre él. Luego el Mesías entra a una sinagoga y le dan un rollo para que lea. Y él comienza a leer del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces el Espíritu del Señor, o ese, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y lo ungió. Ahí tenemos el detalle muy importante. Entonces, era Dios obrando por medio del Mesías. O sea, las sanidades y los milagros que puedan ocurrir en determinado momento por la vida de un cristiano, no es el cristiano que los hace. Es Dios obrando por medio de él. Y mientras no reconozca eso, la persona que va a ir a orar por un enfermo, y necesite la intervención de Dios para que suceda la sanidad y el milagro, mientras no reconozca que es Dios quien va a obrar, no va a acontecer nada. Cuando se tocan temas como el de la sanidad, las personas que no creen ya en este tiempo en la sanidad divina, ellos tienen algunos textos bíblicos para apoyar su creencia. Pero lástima que son textos bíblicos que los sacan de contexto totalmente. Por ejemplo, uno de los textos bíblicos que a mí me han citado mucho cuando se habla del tema de la sanidad es 1 Corintios capítulo 13, verso 8, verso 9 y verso 10. Tres textos bíblicos donde ellos se apoyan y se agarran bien de ahí. Lástima que se están agarrando de textos fuera de contexto. Yo voy a leer estos textos bíblicos y voy a tratar de dar una explicación de lo que yo entiendo de estos textos bíblicos, que son una preciosidad de textos bíblicos. Lástima que se utilizan mal y se aplican mal, hermanos, va a salir una mala enseñanza. Y de mal gusto, por cierto. No creo que a Dios le agrade ese tipo de enseñanzas, pero bueno. 1 Corintios 13, 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán. Si hay lenguas cesarán. Si hay conocimiento se acabará. Verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10, el mismo capítulo 13.
Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Primero Corintios 13:11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Verso 12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. El verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es algo muy importante de notar aquí, porque los que afirman que ya no hay dones espirituales, que eso ya cesaron, que solo era para la iglesia del primer siglo, allí el apóstol Pablo no está hablando de todos los dones del Espíritu. Primero, si así fuese que los dones ya cesaron, dice el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Veamos ahí un don de profecía. Si hay lenguas, cesarán. Don de lengua, ahí vemos 2 dones. Si hay conocimiento, se acabará, 3 dones. Ahí está. El apóstol Pablo solo habla de 3 dones que iban a cesar. El don de profecía, lenguas y conocimiento, que en la versión Reina Valera se traduce palabra de ciencia. Palabra de ciencia es conocimiento. Él está hablando de 3 dones que iban a cesar. Y dice en el verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, en parte tenemos ciencia, conocimiento, y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Muchos dicen de que allí el apóstol Pablo estaba hablando del canon bíblico. ¿Cómo se le iba a ocurrir al apóstol Pablo hablar del canon bíblico del Nuevo Testamento? O sea, que ellos dicen de que ahí Pablo está hablando del canon bíblico del Nuevo Testamento. ¿Cómo se le iba a ocurrir a Pablo pensar en eso? Ellos tenían un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Hay que recordar que la salvación viene de los judíos. Y lo básico de la salvación para todo ser humano está en la Torá, en todo el Antiguo Testamento. O sea, que la fe del cristiano no se basa en el Nuevo Testamento, se basa en el Antiguo Testamento. Ese era el libro que ellos tenían ya canonizado para leerlo, estudiarlo. Ese era el libro que ellos estudiaban, el Antiguo Testamento, donde se encuentra la Torá, la Tanaj, la ley y los profetas, todo se encierra en un conjunto de libros que ellos estudiaban. Entonces ellos tenían lo necesario para compartir con los demás el tema de la salvación. ¿Por qué necesitaban un canon bíblico del Nuevo Testamento? No lo necesitaban. Ellos escribían cartas unos a otros, por ejemplo, las cartas que le escribe a los corintios. Pero no todas esas cosas de la carta a los corintios es aplicable a nuestras vidas. Eso es lo más insensato que una persona puede cometer, querer aplicar todo lo escrito en el libro de Corintios para su vida. ¿Se da cuenta? Entonces vemos ahí nosotros el tema escrito en las cartas, que él se dirigía a determinado grupo de personas y los exhortaba, los aconsejaba. De ahí nosotros sacamos ejemplo de lo que es la doctrina. Pero la doctrina de Dios Padre enviada por nuestro Señor Jesucristo está basada en mandamientos. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor le explicaba, digamos, a aquel hombre rico que se acercó a preguntarle, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, los mandamientos sabes. Ahí está, en eso se basa la doctrina cristiana. Es más, Pablo viene y resume, porque el Mesías resumió todo lo que es los 10 mandamientos en 2 principales.
Amarás a Dios, el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo viene y resume, y dice, porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, se resumen en esta sentencia, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no hace mal. ¿Se da cuenta? Entonces podemos ver nosotros allí que Pablo enumera 3 dones nomás, no todos los dones espirituales. O sea que si a usted le han dicho, no, ya no hay sanidades porque dijo Pablo que los dones iban a terminar, pero él habló de 3 dones. O sea que si usted creyó en esa mentira, se dejó engañar, muy facilito se dejó engañar, porque Pablo solo habló de 3 dones, iban a cesar. Pero ¿cuándo van a cesar? ¿Cuándo? Dice, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué es lo incompleto en nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo incompleto en nosotros como seres humanos? Hermanos, nosotros vivimos en un cuerpo de carne corruptible. En este cuerpo corruptible no podemos ver a Dios. De repente, en algún momento, vivamos una visión y escuchemos la voz de Él. Pero verle, nada. No le vemos. Dice que no hay ningún hombre mortal que le haya visto. Dice, el que habita en la luz inaccesible, al que ningún mortal ha visto, ni puede ver. Ni puede ver. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo corruptible. Pero va a llegar día que esto incompleto se va a quitar y va a venir lo completo. Nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos incorruptibles e inmortales. Y eso lo enseña en este mismo libro, en el capítulo 15. O sea que no están aislados. Yo no sé por qué el mundo religioso aísla la palabra de Dios, aísla ciertos temas, pero no está aislado, porque 12, 13, 14, 15, tremendo. En el capítulo 12, 13 y 14 toca el tema de los dones, cómo debe administrarse el capítulo 14. Y en el capítulo 15 pasa a hablar, hermanos, cuando el cristiano llegue a su plenitud. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Entonces estamos en un cuerpo incompleto, que no ha sido transformado. Dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Prestemos atención a los siguientes versículos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Esa alcancé una madurez. Pero miren lo que dice en el verso 12, porque ahora vemos por un espejo. Vemos por un espejo, veladamente. A pesar que el apóstol Pablo tenía dones espirituales y que tenía más conocimiento que todos los demás cristianos, tanto que el apóstol Pablo lo alaba en un texto, y dice que el hermano Pablo le ha sido dada una sabiduría, pero que muchas personas tuercen sus palabras para su propia perdición. Entonces, vemos aquí, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. ¿A quién vamos a ver cara a cara? ¿A quién vamos a ver cara a cara? A Dios Padre, que es el anhelo que el hombre ha tenido desde la antigüedad. Moisés quería ver a Dios cara a cara. Dice, veremos cara a cara. ¿Y qué dice en Apocalipsis capítulo 21? Que los hombres van a ver el rostro de Dios. Verán su rostro. Esa es, hermano, la esperanza que a uno lo mantiene firme en el camino del Evangelio. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. O sea que nosotros, Dios nos conoce, hermanos, todo nuestro ser. Pero nosotros de Dios conocemos una parte, no todo.
A pesar que nuestro Señor Jesucristo trajo la doctrina de Dios Padre y reveló muchas cosas de Él, trajo a la luz la inmortalidad, pero hay muchas cosas de Dios Padre que nosotros aún no las conocemos en plenitud. Nadie me puede decir yo conozco las cosas de Dios en plenitud, en su totalidad. Oh, ese hombre es perfecto y entonces, sí, ese hombre sí ya le llegó lo perfecto. El que diga que ya conoce a Dios en su totalidad, está perfecto, hermano. Ese hombre ya flota en las nubes. El que diga que ya conoce a Dios en su totalidad, en su plenitud, ese hombre alcanzó la gloria ya. Flota en el aire. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es algo que no debe faltar en nosotros. Si eso falta, hermanos, es como que nos faltara el aire. Nuestra vida se agobia, se agota. Nuestra vida como cristianos, porque la fe es la que a nosotros nos hace confiar en Dios. Pero vemos allí, hermanos, primero, Pablo habla de tres dones. No menciona los dones de sanidades. Entonces, ¿cómo pudieron ver cesado las sanidades? Si está hablando solo de tres dones: don de profecía, don de lenguas y don de conocimiento, o sea, palabra de ciencia. Esos tres dones que dice Pablo que van a cesar, pero cuando venga lo que es perfecto. ¿Cuándo va a venir lo que es perfecto? Falta mucho. Nadie es perfecto. Nadie me puede decir yo soy perfecto ya. En la plenitud que debería de ser. ¿Cómo así? Hermano Cruz, pero usted ha enseñado otras veces que ya Dios nos perfeccionó. Claro que sí, ya Dios nos perfeccionó. Pero necesitamos que este cuerpo, por eso es que dice el apóstol Pablo, dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué es lo incompleto? Me van a decir a mí que lo incompleto es el canon bíblico del Nuevo Testamento. No, déjense de bromas. Esa es una broma de mal gusto. Esa es una broma del mal gusto. Los cristianos del primer siglo tenían suficiente literatura antiguo testamentaria para darse gusto estudiando. Lo demás, los apóstoles eran testigos oculares. O sea que si ellos hubieran querido completar el canon bíblico, lo hubieran completado en una semana. Ellos tenían todo el conocimiento. Ellos habían andado con el Señor. Por eso el Mesías les dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Se da cuenta? Vosotros sois testigos de estas cosas. Ya ellos, hermanos, los apóstoles habían ido por todos lados sanando enfermos, echando fuera demonios y predicando el evangelio. Vieron la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos ya eran testigos de la resurrección también, que era lo que les faltaba a ellos para completar su paquete. Entonces ellos nomás hubieran dicho, bueno, ya completamos el canon bíblico, cerrémoslo aquí porque... ¿Se da cuenta? Pablo no está hablando de canon bíblico. No, Pablo no está hablando de canon bíblico nuevo testamentario. No, déjense de bromas. Esa es una bromita de mal gusto. Pablo estaba hablando de otra cosa, de lo perfecto. Por eso es que Juan, hermanos, y ahí yo veo la armonía en los apóstoles, porque Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Oh, entonces es que falta algo que tiene que suceder. Hay algo incompleto todavía en el cristiano. Aunque ya Dios nos perfeccionó en cuanto a santidad, en cuanto a justificación, pero hay algo incompleto, que es este cuerpo mortal. Estamos en un cuerpo mortal. Alguien me dijo a mí, no, nosotros ya somos inmortales. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, al que esté muerto vivirá, entonces somos inmortales. O sea que usted no piensa morir. Esa es la mentalidad personal. Miren, hermanos, uno tiene que mentalizarse que está establecido que el hombre muere una vez. Ese día va a llegar en cualquier momento. Entonces uno tiene que vivir con esa tranquilidad. Bueno, yo un día voy a morir, pero tengo la esperanza, porque el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Eso quiere decir que un día el Señor me va a resucitar de los muertos. Entonces tengo la esperanza que si yo muero hoy, un día cuando el Señor venga no me va a resucitar de los muertos. Entonces,
Con esa esperanza nosotros como cristianos nos santificamos. Permanecemos en la santidad que Dios nos llamó, en la justificación que Dios nos llamó. Él nos justificó, nos perfeccionó y nos santificó. Él es el que nos santifica. Y debemos de permanecer ahí. Nosotros no podemos agregarle nada a la santidad. Es Dios quien la da. Y nosotros tenemos que mantenernos allí, en ese campo de santidad. No salirnos de allí. Cuando dice ser santos porque yo soy santo, Él ya nos santificó, pero tenemos que permanecer en ese estado de santificación. No, pero es que yo me voy a morir. Pero permanezca en ese estado de santificación, porque con esa esperanza usted va a resucitar un día. Ahora, si usted contrista el Espíritu Santo va a tener problemas. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? Fíjese que el tema es tema de la sanidad, pero hermano, se amplía tanto porque cuando uno escucha las barbaridades y las herejías de los incrédulos que le agregan a las cosas, dicen todos los dones están abolidos, como que Dios ya hubiera muerto, si quien da los dones es el Espíritu de Dios, ahí lo dice la Escritura, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno les da Dios o les da el Espíritu. Voy a verlo, dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas. ¿Se da cuenta? En todos. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu. Este es el Espíritu obrando en las personas. Ahora bien, textualicemos o contextualicemos lo que dice Juan en una de sus cartas. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo dice que ahora vemos como en un espejo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, porque ahora vemos por un espejo, veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. O sea que en aquel día, hermanos, hay muchas cosas que nosotros no las sabemos. Nosotros leemos la Biblia, lo que nos cuenta la Biblia, pero nosotros no sabemos muchas cosas, como es el mundo espiritual de Dios. Leemos lo que la Biblia nos cuenta, que los actores sagrados o escritores sagrados dejaron allí escrito. Lo que ellos alcanzaron a entender. Eso es lo que nosotros leemos, lo que ellos alcanzaron a entender. Imagínense que cuando miraban al ángel del Eterno, creían que era el Eterno que estaba ahí. Y ay, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y miraban al ángel de Dios. ¿Se da cuenta? Los apóstoles, hermanos, reciben la unción del Espíritu Santo. Grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios. Pero hubieron cosas que ellos no las conocieron en plenitud. Me puede decir uno, pero el apóstol Pablo fue llevado al cielo. Pero Pablo no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Se da cuenta? Pablo no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. No está seguro. Él dice, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Él dice, yo conozco un hombre que hace tantos años, 14 años parece que dice, él fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Y oyó cosas inefables que no son dignas de contar los hombres. Pero si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. O sea que el hombre no está seguro si lo que aconteció fue tal vez el cuerpo o fuera del cuerpo. No está seguro si estaba vivo o había agonizado por un rato. ¿Se da cuenta? Entonces, el mismo apóstol Pablo dice de que en parte conocemos, en parte profetizamos. Eso dijo el apóstol Pablo en aquel tiempo. Ahora nosotros, hermanos, nos jactamos porque decimos, ya tenemos lo completo porque tenemos el canon bíblico. Pues con razón uno mira tanto relajo ahora en día. Está completo el canon bíblico, muy completo, hermanos, que la gente vive tan enredada creyendo cosas
que la Biblia no dice. Haciendo cosas que la Biblia no manda que se hagan, llamándole pecado a lo que no es pecado. Así está el mundo con el completo canon bíblico del Nuevo Testamento que tiene. Está tan completo, hermanos, que el mundo anda perdido, creyendo y enseñando cosas que nunca se dijeron, que no es la doctrina de Dios Padre. Se da cuenta, uno a diario tiene diálogo con personas y utilizan la Biblia. No, pero es que esto es lo que dice la Biblia. Claro, en la traducción que le están dando. Está tan completo el canon bíblico, hermanos, tan completo que no hay ningún problema. Estamos completos, lo vemos cara a cara todo. No, hermanos, no. Falta mucho. Nadie me puede decir yo tengo el pleno conocimiento, la verdad absoluta. No la tiene nadie, solamente Dios. Bueno, ya hemos visto, hermanos, lo que Pablo en sí enseñó sobre los dones espirituales. O sea, que esas personas que han enseñado de que ya no hay sanidades ni milagros, porque Pablo dijo que los dones iban a cesar e iban a terminar, han mentido descaradamente, tremendos mentirosos, porque Pablo solo habló de 3 dones, don de profecía, lenguas y conocimiento, palabra de ciencia. Ahora bien, dicen algunos, no, eso solamente era para los apóstoles, pero al morir el último apóstol terminaron las sanidades y los milagros. Y vienen y comienzan a citar textos bíblicos totalmente fuera de contexto. Ya los voy a citar yo aquí. Ahora, lo que quiero irme ahorita es a lo que dijo el Mesías. El Mesías, después de resucitar, se le apareció a sus apóstoles, a sus discípulos. Y Marcos deja registrado en uno de sus capítulos que ha sido muy difamado, podría decir yo, porque dicen de que ese capítulo no lo escribió Marcos. Sin embargo, lo extraño es que Lucas y Mateo se dice por los expertos que copiaron de Marcos, porque Marcos fue el primero que escribió, y los demás copiaron de él. Sin embargo, todos registran la similitud de la resurrección, la muerte de él, su resurrección, todo lo que aconteció. Y vamos a ver aquí, hermanos, algo muy importante en estos textos que voy a leer. Dice en el verso 14 de Marcos, capítulo 16. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. No habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En estas partes concuerdan los evangelios, que el Señor fue recibido arriba. Verso 20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces podemos ver nosotros en el verso 17 y verso 18 que el Mesías dice: y estas señales seguirán a los que creen. Es para los que creen. Los incrédulos no tienen derecho a que le sigan esas señales. Estas señales seguirán a los que creen, no solamente a los apóstoles, es a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosas venenosas no les dañará. Vemos nosotros, hermanos, vemos que cosas de estas se cumplieron y están registradas en la historia bíblica. No podemos dudarlo, porque incluso el apóstol Pedro escribió un capítulo dedicándolo a los dones espirituales, donde incluye el don de sanidad, el don de fe, el don de hablar en lenguas. Y dice el Mesías: hablarán nuevas lenguas. En el tiempo que el Mesías está diciendo eso, nadie había hablado nuevas lenguas. Hasta el día de Pentecostés. Después de que se va, a los días, cuando llegue el día de Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo desciende ahí.
y aquella gente habló nuevas lenguas, los discípulos del Señor. Luego en la casa de Cornelio vuelve a derramarse el Espíritu Santo y aquella gente habló nuevas lenguas. Basado en eso, hermanos, el Espíritu Santo manifiesta dones espirituales y uno de ellos es el don de lenguas. El apóstol Pablo lo enumera en la lista del hablar en lenguas. Entonces vemos ahí, Pablo enumeró el don de sanidad, don de hablar en lenguas. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. El don de exorcismo, echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosas venenosas no les dañará. Ahora bien, hay de repente ejemplos de personas que han tentado al Señor tomando serpientes, sin ningún motivo, y han sido mordidos por la serpiente y mueren. Ahora bien, el apóstol Pablo vivió una experiencia con una serpiente en la isla de Malta. Él le agarró leña para meter al fuego y ahí iba una serpiente enredada y lo mordió la mano. Los aldeanos, los habitantes de aquella isla creían que Pablo era un delincuente, un homicida que andaba huyendo y que la justicia divina no lo quería dejar vivir. Y esperaron ahí para ver qué acontecía con Pablo, pero no pasó nada, porque se cumplieron las palabras del Mesías en la vida de Pablo. Tomarán serpiente en sus manos y no les dañarán. ¿Qué le parece? Entonces vemos que las palabras del Mesías no quedan en vano. Y si estas palabras no fueron escritas por Marcos, al menos tiene un sentido común y una verdad. Que vemos que se cumplió en la vida de Pablo. Tomará serpiente en sus manos. Y vemos también de que Pablo enumera dones del Espíritu, sanidad, don de lenguas. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un punto muy importante, hermano. Estas señales seguirán a los que creen. Tienen que creer las personas. Tienen que creer. ¿En quién? Por eso Él les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo. Mas el que no cree será condenado. Pero ahora en estos años, hermanos, estos últimos años del siglo XXI, hermanos, hasta el bautismo quieren anular ya. Hasta el bautismo. Dicen, no es necesario bautizarse, porque ya el bautismo es una obra y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Qué ignorancia la Escritura. Porque cuando Pablo habla de las obras, se está refiriendo a las obras de la ley. O sea que no es por obras de la ley que el hombre se salva, sino que por la fe. En nuestro Señor Jesucristo es justificado por gracia. Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí, hermanos, que el Mesías dijo bien claro que determinadas señales seguirían a los que creen. A los que creen. A los incrédulos no. Cuando se habla del tema de la sanidad divina o sanidad en el cuerpo, porque una persona está enferma y es necesario orar por esa persona para que reciba sanidad, entonces vienen las personas que dicen que ya no hay sanidad y dicen, bueno, dice Santiago, y comienzan a citar dos textos bíblicos, solo dos textos bíblicos, y eso lo he notado en muchas personas, que solo citan dos textos bíblicos. ¿Por qué abandonan el siguiente texto bíblico? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué abandonan el verso 16? Ya que solo citan el verso 14 y el verso 15 de Santiago 5. ¿Qué pasó con el verso 16? No les cuadra, no les gusta el verso 16. Entonces, porque dicen, bueno, ya en este tiempo ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, yo creo que ya ni pastores hay. Entonces, pero el texto dice ahí, llamé a los ancianos de la iglesia, los ancianos eran los pastores, pero como ya no hay pastores, ya no hay sanidad divina. Terrible, Dios mío. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta donde sea necesario contra, hermanos, de ir contra la palabra de Dios. Y hay personas sinceras que les creen sus mentiras. Ese es el problema. Mucha gente ha sido engañada con esas fábulas, o con ese engaño, con ese cuento inventado, de que como ya no hay profetas, ya no hay pastores, ya no hay maestros, ya no hay evangelistas, ya no hay nada de eso, porque ya cesaron los dones, los ministerios y todo eso. Entonces ya no hay nada. Ya ahora vivimos en un mundo insoluto, donde
el ser humano dice yo creo en Dios pero vivo como me da la gana. Y eso está profetizado en la Escritura, de que llegaría tiempo que habrían personas, hermanos, que no obedecerían las autoridades superiores. Eso está terrible. Que no se someterían a autoridades superiores. Por eso hay gente que se inventa que ya ni pastores hay. Ahora, yo eso no lo puedo dudar. Pastores sí hay todavía. Hay pastores, y hay pastores que son humildes, son sinceros. Lo que pasa es que algunos otros hermanos han hecho del evangelio una fuente de ganancia y han hecho algo deshonesto y se han tirado a vivir como les da la gana, no siguiendo el reglamento que manda el apóstol Pablo. Si alguno en el obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Ah, se da cuenta. No dado al vino, no pendenciero. No codiciosos de ganancias deshonestas, eso no lo han podido cumplir. Eso es lo que pasa, que no llenan los requisitos, cualquiera se autonombra. Entonces vienen y dicen, bueno, como ya no hay pastores, entonces ya no hay ni sanidades, porque ahí dice la Biblia, ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿dónde el Señor les dijo que fueran a ungir con aceite? Sí, les dijo que iban a poner la mano sobre los enfermos. Pero no les habló de fetichismo. Y es el texto que se ha utilizado en todo el mundo religioso para utilizar el aceite. Y andar ungiendo ahí a mundo y reimundo con aceite. Entonces dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado le serán perdonados. Hasta ahí nomás leen. Ay, ¿qué pasa con el verso 16? ¿Qué pasa con el verso 16? ¿Sabe usted que esos dos versos, verso 14 y verso 15, sobre todo el verso 14, apoya el dogma de la oración de la extrema unción? La extrema unción es una oración que van a hacer cuando ya una persona, hermano, está agonizando ya. Y llaman a un sacerdote para que vaya a la casa del enfermo y le dé la extrema unción. Eso apoya ese texto bíblico. Pero ¿por qué no leemos el texto bíblico que nos apoya a nosotros los cristianos verdaderos? El verso 16, yo se lo voy a leer. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros. ¿Cómo está eso? Primero está diciendo que hay que llamar a los ancianos, pero ahora dice que hay que orar unos por otros. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo obrando, eficazmente puede mucho. ¿Quiénes son los justos? Ya vosotros habéis sido justificados. Nosotros los cristianos somos los justos. Todos los cristianos que creen en Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo y se han bautizado son justos. Vemos allí, hermanos, la palabra verdadera, el verso 16, y es el verso que han abandonado. Les gusta el verso 14, verso 15, pero ahí nomás llegan. ¿Y el verso 16 qué pasó? Porque el verso 16 nos levanta el ánimo y nos devuelve la fe. Ay, qué barbaridad, solo el pastor podía orar por los enfermos, pero como ya no hay pastores, ya los enfermos no se van a sanar. Qué barbaridad. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo soy el alfa y el omega, dice, el principio y el fin, el que es todopoderoso. Eso lo dice Dios Padre. Entonces, hermanos, Dios no cambia, ni tampoco se limita al hombre. Dios lo que hace es que utiliza al hombre, pero Él no se limita al hombre. El hombre no puede limitar a Dios ni tampoco puede ordenarle a Dios. Pero sí orar unos por otros, eso es lo que manda la palabra. El texto correcto lo dice: por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos del tema de la sanidad con alguna persona, y esa persona no cree en la sanidad de parte de Dios, o sea que porque cuando se ore por un enfermo la persona reciba sanidad,
Entonces vienen y dicen, no, pero Timoteo era enfermo y Dios no lo sanaba. ¿Será que Timoteo no tiene fe? Dice, cuando uno dice, no, pero es que es necesario tener fe. Sin fe es imposible que Dios obre en la vida de una persona. Entonces dicen, bueno, ¿será que Timoteo no tenía fe entonces? Surgen esas interrogantes. Entonces vienen y citan 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, que dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Miren, dice, Timoteo pasaba enfermo y del estómago. Pero no tiene ningún sentido. Para mí en lo personal no tiene sentido que venga el apóstol Pablo, le escriba a Timoteo y le diga, mira, ya no bebas agua por causa de tu estómago, mejor bebe un poco de vino. ¿Qué padecía Timoteo del estómago? Sería alguna gastritis, pero si Timoteo hubiese padecido una gastritis y el agua le causaba molestias, ¿cuánto más molestias no le iba a causar un poco de vino? Un vino que contenía alcohol. Entonces no tiene sentido. No tiene ningún sentido que Pablo le diga a Timoteo, deja de beber agua, mejor bebe vino. O sea, reemplazar el agua por el vino yo creo que no tiene sentido. El agua es algo muy indispensable en nuestras vidas, muy necesario, muy importante en nuestras vidas. Y siempre recomendable beber bastante agua. Ahora bien, ¿por qué motivo le dice Pablo a Timoteo, mira, ya no bebas agua, bebe un poco de vino? O sea, la verdad que para mí no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a investigar estas palabras que fueron escritas en griego al diccionario Strong. Hay que recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando yo empiezo a investigar y me encuentro la palabra agua, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces, la palabra agua del griego es hudropoteo. Dice, bebedor de agua, abstenerse de bebidas alcohólicas, beber agua. Ajá. O sea, si nosotros analizamos bien esta palabra y vamos a averiguar un poco sobre el tipo de bebidas que había en las tierras de Oriente Medio, Israel y todas esas tierras de alrededores, fabricaban el vino y también fabricaban otras bebidas como la sidra. La sidra era una bebida fabricada a partir de frutas, de granos, o sea, semillas, y de mieles. Y era una bebida fuerte. Entonces, ahí uno analiza y dice uno, ¿será que Timoteo bebía sidra? Y eso le causaba molestias en el estómago. Y por eso Pablo le dice que ya no beba de esa agua, sino que beba un poco de vino. Pero dice un poco de vino. La palabra poco quiere decir oligos. O sea, la palabra poco viene del griego oligos. Oligos quiere decir diminuto, en extensión, grado, número, duración o valor, específicamente neutro, hasta cierto punto, breve, pequeño tiempo. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la palabra oligos, un poco, quiere decir diminuto. O sea, Pablo le está diciendo, mira, ya no bebas agua por causa de tu estómago, sino que bebe vino, un poco de vino, pero poco. Un poco de vino. Hay que recordar esto. La Biblia no prohíbe las bebidas. El mundo religioso, hermanos, ha distorsionado la palabra. Y dicen que es prohibido beber, que la Biblia lo prohíbe. Pero en la Biblia no se prohíbe beber. Incluso nuestro Señor Jesucristo bebía vino. Y el vino es vino. Vino es una bebida fermentada. Es una bebida fermentada. Entonces, ¿será acaso que Timoteo bebía algunas de las otras bebidas y eso le causaba molestia estomacal? Y Pablo le está diciendo que ya no consuma eso, sino que mejor beba un poco de vino. O sea, que cambie de bebida. Las bebidas como el vino eran bebidas tradicionales en aquellos países. O sea, era una bebida de refrigerio. Esa bebida usted se la servían cuando usted visitaba cualquier hogar, le servían una copa de vino. Era una bebida común en las tierras de Palestina.
o en las tierras de Israel, en las tierras de Oriente Medio. Y la Biblia, como les digo, no prohíbe la bebida. Lo que la Biblia prohíbe es el exceso a llegar a la borrachera. Eso sí lo prohíbe la Biblia. Entonces, ¿será que Timoteo bebía alguna agua de estas que eran de alto grado de alcohol? Y Pablo le está diciendo que ya no beba de eso porque por causa del estómago. Porque mire cómo dice el texto bíblico. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si nosotros analizamos la otra palabra, oinos, que es vino, dice vino, literalmente o figurativamente, lagar, vino. Entonces viene el vino, es una bebida alcohólica, que se fabricaba a partir de la uva, por eso es lagar, a partir de la uva. Se echaban las uvas en los lagares, allí las machucaban con los pies descalzos, y salía el jugo, y después de 6 horas ya empezaba a liberar el alcohol. Tenemos también otra palabra que aparece ahí del griego, asceneia, de la palabra enfermedad, enfermedades. Asceneia, debilidad de cuerpo, mente. Por implicación, enfermedad, moralmente fragilidad, débil, debilidad, enfermedad, enfermo. Entonces vemos ahí que Pablo le está diciendo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hay una gran cantidad de enfermedades, no solamente enfermedades físicas, hay enfermedades también psíquicas, psicológicas, mentales. Los cristianos del primer siglo, hermanos, hay que recordar que vivían bajo tensión. Ellos sufrían persecución a cada rato. Los cristianos del primer siglo sufrieron persecución y no era muy fácil para ellos llevar el evangelio y anunciar las buenas nuevas a otras personas. Vemos que Pablo ahí le escribe una carta a Timoteo, y es bueno que lean esas 2 cartas de Timoteo, primera y segunda Timoteo, para que ustedes miren cómo Pablo lo aconseja a Timoteo y al mismo tiempo le da cargos. Y le da un listado de lo que requisitos que deben de llenar los obispos. Dice, alguno anhela obispado, buena obra desea. En ese listado aparece de que el obispo, el que quiera ser pastor, no debe ser dado al vino, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Entonces ahí le da un montón de consejos. Entonces, este asunto, hermanos, no es de tomarlo a la carrera. Primero, a mí me trae el cuestionamiento. ¿Cómo una persona le va a decir a otra, ya no bebas agua, mejor bebe vino? ¿Acaso el vino va a superar el agua? El agua tiene una función en el cuerpo humano. La hidratación y la refrigeración del cuerpo humano, hermanos, con el agua es algo muy importante. Por medio del agua nos ayuda a expulsar impurezas del cuerpo. Entonces, es necesario el agua en nuestro ser, en nuestro organismo, en nuestra vida. Pero ¿cómo alguien le va a decir a otro, ya no bebas agua, mejor bebe un poco de vino? Y un poco de vino, no gran cantidad, poco es pequeño, cantidad mínima. Entonces vemos aquí la palabra poco, diminuto. Pablo está diciendo, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino. ¿A qué agua se refería el apóstol Pablo? Entonces, si alguien dice, no, pero es que Timoteo de seguro padecía gastritis y el agua le molestaba el estómago, no tiene ningún sentido. Puede ser de que cuando uno padece gastritis el agua le moleste, pero reemplazar el agua por el vino, que el vino irrita más, no creo. Entonces, allí, hermanos, pudiera ser que es que Timoteo bebía de la otra clase de bebida que había, que era la sidra, y habían otras bebidas alcohólicas bastante fuertes, y eso le irritaba el estómago. Y Pablo está diciendo que ya no beba de esa agua, sino que mejor beba vino. Eso tiene que analizarlo cada persona, y cada persona analice y tome su punto de partida ahí. Ahora, el asunto de la sanidad divina, o la sanidad que Dios realiza en las personas cuando se ora, eso es algo entre Dios y el hombre. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. La sanidad que Él realizó en la historia antiguo testamentaria y las que realizó en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de los apóstoles,
Él las puede realizar aún hoy en día. Y como hemos visto en el transcurso de este diálogo de estudio bíblico, nos hemos dado cuenta, hermanos, que los dones no han cesado. Si el apóstol Pablo menciona 3 dones ahí, dice, ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Ahora bien, pero él habla de los dones que iban a cesar, el de profecía, el de lenguas y el de palabra de ciencia. Pero cuando venga lo que es perfecto, ahí Pablo no menciona todos los dones espirituales, ahí solo menciona 3 dones, pero que iban a cesar cuando venga lo que es perfecto. Y eso, aunque algunos interpretan que ya vino, unos dicen que lo perfecto es el libro de Apocalipsis, sin embargo no le entienden al libro de Apocalipsis. Entonces quiere decir, hermanos, que algo falta en sus vidas, no ha llegado la perfección a ellos, porque si ya hubiese llegado la perfección a ellos, ya entendieran en su totalidad el libro de Apocalipsis. Sin embargo, andan agarrando un poquito por aquí, un poquito por allá, andan viendo a ver qué escribió fulano, mengando y sultando para ver si pueden entenderle el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el libro de Apocalipsis le va a entender si se dedica a estudiar el libro, a estudiar la Biblia. El libro de Apocalipsis y todo el contenido de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí le va a entender. Leyendo literatura no le va a entender. Y otros dicen, no, pues lo perfecto es el canon bíblico. Sin embargo, vemos la distorsión terrible que hay. Una infinidad de sectas que han salido a partir de la escritura y todos tienen textos bíblicos para probar su creencia. ¿Qué le parece? Entonces, ¿dónde está lo perfecto? Que anuncian que el canon bíblico es lo perfecto. No, lo perfecto es cuando Dios Padre venga a ser morada, se cumpla lo que dijo el Señor. Yo y mi Padre vendremos y moraremos con Él. Y haremos morada con Él. Eso se va a cumplir en el futuro, cuando Dios Padre venga a la tierra. Pero por ahora, hermanos, nosotros todavía tenemos que seguir clamando a Dios, orando en todo tiempo. No le vemos a Dios, va a llegar el día que le vamos a ver. Ahora, dice Pablo, vemos como por un espejo, como algo que está velado, pero va a llegar día que vamos a ver cara a cara y conoceremos como hemos sido conocidos. ¿Se da cuenta? O conoceré como he sido conocido, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando llegue ese día, hermanos, vamos a nosotros a tener la totalidad, la perfección. Por ahora no ha llegado a nosotros la perfección. ¿En qué sentido? Ya lo expliqué anteriormente, que ya nosotros hemos sido justificados, hemos sido perfeccionados, pero aún tenemos un cuerpo que es corruptible y que es mortal. Pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces, hermanos, tendremos la victoria completa. Es algo muy importante analizar la palabra de Dios. Hay cuantos temas bíblicos, hermanos, muy importantes. Hay un tema bíblico que casi no se toca mucho. Claro, en el mundo pentecostal sí lo tocan bastante. Pero es el tema de la sanidad. Mucha gente se siente defraudada porque han visto mucho show en los altares. Entonces, hay gente, hermanos, que prefieren refugiarse en determinados textos bíblicos, decir, no, ya no hay sanidad divina. Lo que ocurre en esos altares es puro show. Y entonces la fe de muchos se ha enfriado. Hay una pregunta que siempre me recuerda a mí que el Mesías le hizo a los apóstoles: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La verdad que muchos han perdido la fe por esa clase de espectáculos y esa clase de actitud de muchos religiosos que dicen tener una unción especial de parte de Dios, pero que a la hora no se ve lo que en verdad debería ser. Vemos nosotros que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de los apóstoles fue un ministerio muy activo, con señales, milagros y prodigios. Entonces muchos vienen y dicen, no, pues eso solamente fue para aquel tiempo, porque la iglesia tenía que formarse. No podemos entrar en esa mentalidad. Yo en lo personal no puedo entrar en esa mentalidad, porque la iglesia todo el tiempo necesita. No solamente necesitó en el primer siglo, seguimos necesitando, más en este tiempo, hermanos,
que ha habido una apostasía terrible. Mucha gente, hermanos, ha hecho una mezcla de doctrinas terribles. Por eso la fe de muchos se ha ido perdiendo. Pero hay que recordar algo muy importante. Como cristianos nosotros, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahí es donde tenemos que preocuparnos nosotros. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿estaré agradando a Dios yo? Y eso es muy importante.